en nuestro tema también. Así que, bueno, y les quería comentar que con respecto al programa, yo cambié el programa porque me di cuenta que había un errorcito, había un pequeño error en el programa. Me equivoqué, no le puse una fecha. Entonces subí ya en la plataforma el, ¿cómo se llama? La versión corregida. Ya subí a la plataforma la versión corregida del programa. Y lo que sí, al grupo que le tocaba al 19 no le toca al 19, le toca al 20. Le toca al 20 la exposición para que anoten. Creo que es el grupo uno creo que es, que tenía el 19, que tenía el 19 de diciembre. Sin embargo, con la corrección que hice les va a tocar el 20, o sea, en lugar del viernes le va a tocar el sábado. Sí, les va a tocar el sábado. Profe Serena, no tengo permiso para compartir. ¿Serías tan amable de otorgarme el permiso para compartir mi clase? Ahí Profe. le habilito, profe. Sí, por favor, muchísimas gracias. Y entonces eso, el grupo 2, para que tenga en cuenta que no le va a tocar el viernes 19, sino que le va a tocar el sábado 20, le va a tocar. No sé si hay alguien acá del grupo 2 para que puedan anotar. A ver, no, no, a ver un poco, sí, para que le avisen a sus compañeros. Sí, profe, yo le voy a avisar. Sí, dale, muchísimas gracias. Dale, profe. Entonces van a tener un día más. A ver, voy a probar otra vez para poder compartir. Creo que ahora ya va a estar, sí, ahora ya está habilitado. Qué suerte. Muchísimas gracias, licenciada. Muchísimas gracias. Bueno, entonces acá tenemos nuestro hermoso Power. Miren qué colorido nuestro Power está. Wow, está muy colorido nuestro Power. Bueno, ahí está. Ahí se ve bien, ¿verdad? Bueno, la vez pasada estuvimos hablando, la clase pasada hemos hablado sobre el aprendizaje basado en problemas. Y dicho sea de paso, la participación fue excelente, todos los aportes fueron muy pertinentes, muy lúcidos. Aprendimos bastante. Ustedes hicieron unas aplicaciones me parecieron muy oportunas, unas aplicaciones muy oportunas de la metodología, lo cual a mí también me dio la certeza de que ustedes sí lo comprendieron muy bien. Así que, bueno, entonces ahora vamos a, pasando de esa metodología de aprendizaje, metodología de enseñanza, de, de enseñanza-aprendizaje como es el aprendizaje basado en problemas, vamos a pasar a ver lo que es la epistemología, porque nuestra disciplina es la epistemología. Y el aprendizaje basado en problema es una metodología de enseñanza, es una metodología de aprendizaje, de algún modo forma parte también de la epistemología. Si bien la epistemología estudia el conocimiento científico, el aprendizaje basado en problema es una metodología de aprendizaje, es una metodología justamente para incorporar el conocimiento, para producir el conocimiento. Es una metodología. O sea, de algún modo es una partecita de la epistemología, una partecita en tanto que es una metodología del conocimiento. Y la epistemología, como vamos a ver, estudia justamente el conocimiento científico. Muy bien. Seguimos entonces. A ver. Bueno, entonces, eh, no, este no es. ¿Será que?
Nosotros, tengo dos power, creo que puse el segundo. Esta es la continuación del, es la continuación, creo que eh, puse la segunda parte, tiene que ser la primera. Introducción, esta es, acá. Bueno, entonces, ahí está. Entonces, acá tenemos la epistemología. Y entonces, partimos de la pregunta fundamental. Justamente acabamos de hablar del aprendizaje basado en problemas. Dijimos que el aprendizaje basado en problemas justamente parte de una pregunta. El problema se formula a través de una pregunta. Es decir, la metodología del aprendizaje, la metodología del conocimiento que se basa en el ABP, parte de una pregunta. Entonces nosotros ya vamos a empezar a poner en práctica el aprendizaje basado en problemas y vamos a partir de una pregunta. Esta pregunta va a generar nuestro conocimiento. El conocimiento que hoy nosotros vamos a incorporar en nuestra inteligencia, en nuestra vida, en nuestra comprensión, se va a generar justamente a través de esta pregunta. Esta pregunta que viene de algún modo a representar un problema. El problema se formula a base de pregunta. Entonces, nuestra pregunta dice, ¿de qué trata la epistemología y qué aplicaciones prácticas tiene? Como verán, la pregunta tiene como dos partes. La primera parte es teórica y la segunda parte es práctica. La primera parte nos pregunta de qué trata la epistemología o qué estudia la epistemología o qué es la epistemología. Epistemología, dice, espera que está mal escrito esto. Voy a corregir un poco. Epistemología. A ver, acá está. Ese está de más. Bueno, ahí está. Entonces, ¿de qué trata la epistemología? Es la primera parte más teórica. Y la segunda parte es cómo se aplica esta epistemología, que es lo que vamos a ver. Entonces, primero vemos el marco teórico, las explicaciones teóricas de lo que estudia o de lo que se trata la epistemología, para después, en un segundo momento, ver cuáles son esas aplicaciones cuáles son las aplicaciones prácticas de ese marco teórico. Así vamos avanzando. Entonces estamos en la introducción a la epistemología. Nos vamos introduciendo a la epistemología. Y para ello vamos a ver un pequeño videíto. Vamos a ver un pequeño videíto. ¿Qué es la epistemología? Trata de qué es la epistemología y cómo pensamos. Entonces yo les voy a pedir que tengan a mano un cuadernito, un lápiz, una agenda, o que habiliten un espacio en su notebook para ir anotando lo que vamos a ver en este videíto. Porque vamos a ver este videíto y después vamos a hablar sobre el videíto. Bueno, entonces ahora voy a compartir el videíto. Dejo de compartir eso. Bueno, ay, pero esperen que me olvidé, no puse el sonido. No nos va a salir si es que no pongo el sonido. No nos va a salir el videíto. A ver, acá está, tengo que habilitar el sonido y después, bueno, entonces, vamos a ver, empezamos a ver qué es la epistemología. Atención, atención, atención. Comenzamos. Es lo que sabes. Tanto la filosofía como la psicología le han dado respuestas a este interrogante, muchas veces complementarias y hasta contradictorias entre sí.
Fíjense la pregunta. De nuevo partimos de una pregunta. Ya para comenzar nuestro tema, partíamos de una pregunta y ahora para ver el video partimos de otra pregunta. ¿Se dan cuenta cómo todo conocimiento siempre parte de una pregunta? Entonces ahora nosotros estamos queriendo saber de qué trata este videíto. ¿Qué plantea? ¿Qué conocimiento plantea? Entonces primero nos presenta el problema a través de una pregunta y la pregunta dice, ¿cómo se produce el conocimiento humano? Y junto a esta pregunta derivada de esta, la misma pregunta dice, ¿cómo y por qué sabes lo que sabes? ¿Cómo vos sabés que vos sabés? ¿Por qué vos decís que sabés lo que sabés? ¿Cómo vos tenés la certeza de lo que sabés? ¿Sabés realmente? Y eso que sabés realmente, ¿cómo vos sabés? ¿A través de qué proceso? ¿Cómo hiciste para saber eso que sabés? Esa es la pregunta. Atención. La parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano se denomina epistemología. ¿Escucharon? ¿Escucharon? ¿Qué se denomina epistemología? Le voy a volver a poner esa parte para que anoten. ¿Qué estudia la epistemología? Que estudia los principios, fundamentos, Principios, fundamentos, extensión extensión, principios, fundamentos, extensión, y métodos del conocimiento. métodos del conocimiento, métodos del conocimiento. ¿Ven? Un método del conocimiento es el aprendizaje basado en problemas, forma parte de la epistemología. Principios, fundamentos, extensión, método del conocimiento, entonces estudia la epistemología. No sé si escuchan bien, ¿qué tal el sonido? La parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano se denomina epistemología. En este video vamos a ver las respuestas que han dado a la pregunta sobre el conocimiento algunos de los ¿Se escucha bien el video o muy bajo se escucha? Se oye bien, profe, se escucha perfectamente. Ya. Dale, muy amable, gracias, gracias. Bueno, pongo llave ahí. extensión y métodos del conocimiento humano se denomina epistemología. En este video vamos a ver las respuestas que han dado a la pregunta sobre el conocimiento algunos de los principales filósofos de la antigüedad, la Edad Media y la Edad Moderna. Durante el siglo V a.C., los sofistas griegos cuestionaron la posibilidad de que hubiera un conocimiento fiable y objetivo. Gorgias afirmó que nada puede existir en realidad, que si algo existe no se puede conocer y que si su conocimiento fuera posible no se podría comunicar. Otro importante sofista, Protágoras, mantuvo que ninguna opinión de una persona es más correcta que la de otra, porque cada individuo es el único juez de su propia experiencia. Dejaban claro así su posición agnosticista. Por otro lado, Platón dio por sentado la existencia de un mundo de formas o ideas invariables e invisibles, sobre las que es posible adquirir un conocimiento exacto y certero. En su famoso mito de la caverna, que aparece en uno de sus principales diálogos, La República, Platón mantenía que las cosas que uno ve y palpa son sombras, copias imperfectas de las formas puras que estudia la filosofía. Por consiguiente, solo el razonamiento filosófico abstracto proporciona un conocimiento verdadero, mientras que la percepción facilita opiniones vagas e inconsistentes. Concluyó que la contemplación filosófica del mundo de las ideas es el fin más elevado de la existencia humana. De esta manera, Platón marcaba una clara posición idealista. Otro filósofo que había sido alumno de Platón, Aristóteles, contrariamente a su maestro, mantenía que casi todo el conocimiento se deriva de la experiencia. El conocimiento se adquiere ya sea por vía directa, con la extracción de los rasgos que definen a una especie, o de forma indirecta, deduciendo nuevos datos de aquellos ya sabidos, de acuerdo con las reglas de la lógica. Muestra que ese mundo de las ideas que Platón construye metafísicamente con el objeto de dar razón de las cosas sensibles es una duplicación del mundo de las cosas que resulta totalmente innecesario. Con la teoría del silogismo de Aristóteles nace la lógica, la ciencia de la demostración,
capaz de indicar con exactitud cuándo y por qué un razonamiento es válido o cuándo es falso. Llegado el medioevo, destaca un importante filósofo, Tomás de Aquino, quien coincidió con Aristóteles en considerar la percepción como el punto de partida y la lógica como el procedimiento intelectual para llegar a un conocimiento fiable de la naturaleza, pero estimó que la fe en la autoridad de la Biblia era la principal fuente de la creencia religiosa. Desde la antigüedad se empiezan a definir dos grandes cosmovisiones filosóficas, que divide a las escuelas de pensadores y se mantendrán hasta la actualidad. Por un lado, el idealismo, representado por Platón, y el privilegio de las ideas preexistentes sobre la percepción de las cosas. Por otro lado, el materialismo, representado por Aristóteles, y el privilegio de la percepción de las cosas sobre las ideas preexistentes. Y con estas grandes corrientes llegamos a la Edad Moderna. Desde el siglo XVII hasta finales del siglo XIX, la epistemología enfrentó a los partidarios de la razón y a los que consideraban que la percepción era el único medio para adquirir el conocimiento. Dentro de los filósofos idealistas de esta época tenemos a Descartes, Spinoza, Leibniz, y por el lado del materialismo están Bacon, Locke y Hume. Descartes decía: pienso, luego existo. ¿Quién existe? Existe el pensamiento. Existo yo pensado. Yo y mis pensamientos. ¿Por qué? Porque lo único que hay para mí inmediato es el pensamiento. Por eso no lo puedo poner en duda. El mundo sensible se compone de pensamientos oscuros y confusos que dan cuerpo y margen a la duda. Estos pensamientos se analizan, se descomponen en sus elementos. Por ejemplo, del Sol, que es un pensamiento confuso y complejo, se quita el calor, la luz, el peso, el movimiento, hasta quedarse con una forma esférica. Entonces, el pensamiento geométrico de la esfera es un pensamiento claro y distinto. No se puede dudar que la esfera existe. Sin embargo, de ellos también se tiene que dudar. Lo único cierto es el pensar de la esfera. Descartes crea el método cartesiano y propone 4 reglas. La regla de la evidencia, que plantea nunca aceptar por verdadera cosa alguna que no podamos evidenciar. La regla del análisis, que consiste en descomponer lo complejo hasta llegar hasta los elementos que lo constituyen. La regla de la síntesis, en la que debes recomponer todos los elementos hasta descubrir cómo se relacionan entre sí en las aseveraciones complejas. Y la regla de la enumeración, donde tienes que recorrer continua e ininterrumpidamente todas las verdades logradas hasta tenerlas juntas y en una sola mirada. Este método dio origen a la ciencia moderna. Por su parte, del lado del materialismo, Bacon decía: el hombre, auxiliar e intérprete de la naturaleza, actúa y entiende en la medida que ha logrado discernir lo que concierne al orden de la naturaleza por la observación de los hechos y la realización sobre los mismos. El conocimiento es imagen o eco de lo existente. Propone el método inductivo, que parte del análisis del mayor número de casos particulares para llegar a una conclusión universalmente válida. Y Locke, también materialista, planteaba: las ideas innatas no existen. La mente es una tabla en blanco en la que la práctica del mundo exterior y la reflexión del individuo sobre sí mismo imprimirán las marcas que llamamos conocimientos. Las ideas tienen un origen empírico en la experiencia externa. Pasado algunos años, Kant, desde la filosofía clásica alemana, trata de resolver la disputa y plantea la existencia de 3 tipos de conocimiento. El analítico a priori, que se da antes de la experiencia, que es exacto y certero, pero no informativo, porque solo aclara lo que está contenido en las definiciones. Como ejemplo podemos decir: esta silla tiene peso. Otro tipo de conocimiento es el sintético a posteriori, después de la experiencia,
que transmite información sobre el mundo a partir de la experiencia, pero está sujeto a los errores de los sentidos. Como ejemplo podemos decir, esta silla es muy pesada. Y finalmente propone el sintético a priori, que se descubre por la intuición y es a la vez exacto y certero, ya que expresa las condiciones necesarias que la mente impone a todos los objetos de la experiencia. Ejemplo, todo el mundo tiene una causa. Ya aquí la balanza toma hacia el idealismo, al asegurar la existencia de pensamientos innatos. Hasta aquí llegamos en el video. Si te gustó, por favor dale like y suscríbete a mi canal para seguir creando contenidos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ¿qué tal? ¿Se entendió algo? Mucha ¿Se entendió algo? información. Mucha información, ¿verdad? Pero bueno, no Muy vamos a claro. quedarnos con toda esa información, con alguna información que les pareció relevante y que ustedes pudieron tomar. Con eso nomás vamos a quedarnos. A ver, Sí, profe. sí. Hablaba sobre el tema de la epistemología y estudiaba principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento. Y hablaba un poco de la historia que en el siglo V a.C. empezaba con Platón, que con él empezó más o menos a razonar sobre la idea del conocimiento. Luego pasó Aristóteles, que ya cuestionó un poco la idea de Platón. Él decía que el conocimiento no solo se puede, al conocimiento no se puede acceder solamente a través de la razón, sino también a través de la experiencia, a través de la percepción. Después surgieron ya otros filósofos como René Descartes y también Bacon, cada uno con su método. Descartes con el método cartesiano y Bacon con el método inductivo. Descartes decía que ya había ciertas ideas innatas, mientras que Bacon decía que a través de la observación podemos encontrar ese conocimiento. Y así eso más o menos lo que pude anotar. También después vino el filósofo Kant, que ya decía que había tres tipos de conocimiento. Básicamente lo que hizo fue juntar todas estas ideas, estos razonamientos de estos filósofos en tres tipos de conocimiento: analítico, sintético a posteriori y sintético a priori. En resumen, eso puede registrar. Qué buenos apuntes. Excelente, excelente tu toma de apuntes. Muy bien, estuviste muy atento, Moisés. Te felicito, ¿eh? Buenísimo. Toda esa información guardala muy bien porque la vamos a ir utilizando a lo largo del módulo. Te va a servir mucho porque es un punto de partida interesante. Es un poco, eh, de algún modo en lo que nosotros en el videito que vimos se habló de los antecedentes remotos de lo que es la epistemología como ciencia. Vemos que la epistemología como, vamos a ver más adelante que la epistemología como ciencia no nace todavía ni con Platón, ni con Aristóteles, ni con Bacon, ni con Kant, no nace todavía. Mucho después nace. Es una ciencia nueva, es una ciencia reciente la epistemología. Sin embargo, tiene sus antecedentes, guarda sus antecedentes remotos en estos filósofos que mencionamos, que se mencionó en el video y cuyos apuntes vos muy bien lo tomaste. ¿Mm? Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, a ver quién más se anima a compartir. ¿Qué tomó? ¿Qué es la epistemología? ¿Quién se anima a ver qué resonancia nos cuenta y qué apunte tomaron? Porque esa parte puse varias veces acerca de qué es la epistemología. Varias veces puse para que puedan tomar. Bueno, profe, yo lo que anoté fue en relación a la epistemología que tiene, como recalcaste, ¿verdad? Que se basa en los principios, fundamentos, extensión, métodos del conocimiento humano, ¿verdad? Y Sí, después ya en el siglo V aparecen los filósofos
que nos hablan diferentes la teoría, ¿verdad? A mí es lo que más, lo que llegué a notar es lo de Platón, que hablaba de del mito de la caverna, ¿verdad? Que es, más bien se basa en un proceso educativo. Eh, Sí, También después hablaba también de la percepción de las opiniones vagas. Y después aparece Aristóteles, que dice que casi todo el conocimiento viene de la experiencia. Es es una teoría que nace de o sea, que nace de la lógica, dice. O sea, que todo nace de la lógica. Y después pasamos ya al medioevo, donde aparece también Tomás de Aquino, que dice que la fe es en la autoridad de la Biblia. Se anota también él con eso, ¿verdad? Luego de eso se resume que Platón eh, crea o se resume en un idealismo, en un método de idealismo, no me acuerdo el término ahí, y Aristóteles en el materialismo. realismo. Sí, muy bien. O sea, Así. estos son como, muy bien, excelente, Fátima. Muy buena toma de apunte. Impresionantes son ustedes. Y después aparece René Descartes, que con su famoso pienso, luego existo. Y él propone, por ejemplo, método, ahí aparece el método cartesiano con las reglas de la evidencia, del análisis, la síntesis, enumeración, ¿verdad? Y también después llegué a notar alguien que propone el método inductivo. Lu, Lesney, Lux, parece. Lux, ¿verdad? Que dice, sí. anota las ideas innatas no existen, sino que la práctica es la que imprime esos conocimientos, dice. Y por último aparece Kant, con la existencia de tres conocimientos, que es a priori, experiencia, ¿verdad? Síntesis posteriores y el sintético a posteriori, ¿verdad? Que eso es Mm. lo que pude rescatar de lo que vi. Claro, sí. Maravilloso, excelente. Tiene como alguien dijo, creo que vos dijiste, tiene mucha información y ahora no vamos a ver toda esa información porque nos vamos a atragantar. Pero ustedes ya tienen los datos guardados y eso vamos a ir viendo. Lo que a nosotros nos interesa ahora es qué es la epistemología. Y nos interesa también saber que esa, esos antecedentes comenzaron ya se dieron en los socráticos, incluso en los presocráticos, antes de Sócrates, también ya de algún modo hay como atisbos, rasgos acerca de lo que es el conocimiento, pero a partir de Sócrates, Platón, Aristóteles, ya hay como una alusión un poquito más directa a lo que es el conocimiento, aunque todavía no se considere una ciencia, ¿verdad? Y cada filósofo tiene su postura con respecto a lo que es el conocimiento y con respecto a cómo se produce el conocimiento. Para Aristóteles, el conocimiento se produce pasando por la experiencia, o sea, no puede haber conocimiento solo con la mente si antes ese conocimiento no pasó por la experiencia, es decir, por los sentidos, por la vista, por el oído, por el olfato, tuvo que haber pasado esos datos para que se conviertan en conocimiento. El conocimiento entonces inicia en la experiencia de los sentidos, según Aristóteles, que es más bien realista, ¿verdad? Realista, materialista en cuanto que la experiencia importa y los sentidos importan, pero estrictamente hablando, él no es materialista, es más bien realista. Bueno, y así. Entonces, muchísimas gracias por los datos. Vamos a pasar a ver un poco. Podemos preguntarnos ya, todo bien, que bueno, el conocimiento, la epistemología estudia la estructura, los principios,
del saber, estudian los principios, la estructura, el origen del saber. Pero, ¿y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Para qué sirve? O sea, ¿sirve para algo eso? Eso es lo que vamos a ver ahora, porque hoy en día a la gente ya no le interesa tanto lo que es o la verdad, no le interesa tanto, le interesa para qué sirve. Si sirve para algo y si no sirve para nada, entonces no sirve. El tema no sirve, el conocimiento no sirve. Esos son los parámetros hoy. Bueno, entonces ahora en este videito vamos a ver para qué sirve la epistemología. De clase estás siempre viajando por el mundo y tú sigues llegando justo a fin de mes. Ya. Entonces voy a ponerle este videito. Estimados estudiosos, es un gusto para mí. Bueno, ahora nos va a hablar para qué sirve la epistemología. Hay muchos datos muy interesantes. Este video es más aterrizado, no es así tan como el otro, tan teórico, tan árido. No es así. Es más práctico, es más aterrizado, más en nuestra época ya es. ¿Ven? Acá está. ¿Para qué sirve? Acá está. ¿Para qué sirve la epistemología? Así es el título de nuestro video. ¿Para qué sirve la epistemología? Y de eso nos va a hablar este filósofo, profesor. Estimados estudiosos, es un gusto para mí compartir nuevamente con ustedes este espacio virtual. Muy bien, para hoy quiero que hablemos un poco sobre algunos aspectos epistemológicos y quiero que empecemos nuestra reflexión con esta pregunta. ¿Para qué sirve la epistemología? Y vamos en función a esta pregunta a hacer algunas reflexiones. Bueno, muy bien, entonces voy a compartir con ustedes la pantalla en mi equipo para ver algunas transparencias que nos pueden dar alguna orientación. Bueno, muy bien. ¿Para qué sirve entonces la epistemología? Tenemos que entender que la epistemología es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza y el alcance del conocimiento. ¿Escucharon? Esto es muy importante. Aristóteles diferenciaba entre doxa y episteme. Para Aristóteles, la doxa era la opinión que cualquier persona podía tener con respecto a cualquier tema. La episteme, por otra parte, es un conocimiento específico que... Bueno, acá voy a poner otra vez. Bueno, muy bien. Entonces voy a compartir con ustedes la pantalla en mi equipo para ver algunas transparencias que nos pueden dar alguna orientación. Ahí compartió porque hoy... Bueno, muy bien. Ahí está. ¿Para qué sirve la epistemología? Ahí está. ¿Para qué sirve? Otra pregunta más. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve entonces la epistemología? Tenemos que entender. Fíjense bien ahí. Fíjense bien. La epistemología estudia la naturaleza y el alcance del conocimiento. Si le pueden hacer un screen o sacar una foto, mejor. La epistemología estudia la naturaleza y el alcance del conocimiento. Naturaleza y el alcance. ¿Hasta dónde es conocimiento y qué no es conocimiento? Y la naturaleza es como la esencia del conocimiento. Y Aristóteles distinguía entre doxa y episteme. ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Para qué sirve la epistemología? ¿Por qué estas dos preguntas? Porque la epistemología es una rama de la filosofía. La epistemología es una hija, se desprende de la filosofía. Por eso, si nosotros nos preguntamos ¿para qué sirve la epistemología? Tenemos que también preguntarnos ¿para qué sirve la filosofía? Ya que la epistemología se deriva de la filosofía. Es una hija. Es una disciplina de la filosofía. Bueno, muy bien. ¿Para qué sirve entonces la epistemología? Tenemos que entender que la epistemología es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza y el alcance del conocimiento. Esto es muy importante. Aristóteles diferenciaba entre doxa y episteme. Para Aristóteles, la doxa era la opinión que cualquier persona podía tener con respecto a cualquier tema. La episteme, por otra parte, es un conocimiento específico que es para Aristóteles real y verdadero. Es decir, no cualquier opinión, sino conocimiento real. Bueno, muy bien. Para empezar, ubicando la epistemología como una rama de la filosofía, podemos preguntarnos en términos generales ¿para qué sirve la filosofía? Hay divulgadores muy interesantes hoy en día, como el argentino Raúl Strandberger,
Bueno, me perdonan por la pronunciación, es un apellido un poco raro, pero es muy conocido por programas de televisión como Mentira la Verdad, videoconferencias, y bueno, es solo un ejemplo en América Latina. Pero hay muchos ejemplos de divulgadores de filosofía. Bueno, en este caso, este autor que les comento, Darío Strandreiber, es el nombre de él, tiene un libro que se titula ¿Para qué sirve la filosofía? Y él plantea una serie de cuestiones muy interesantes con las cuales coinciden muchos filósofos. Por ejemplo, en filosofía nos importa mucho la pregunta, ¿sí? Un filósofo, en lugar de dar respuestas y certezas, principalmente lo que busca es cuestionar, abrir los discursos, inclusive si quieren destruir los discursos para reconstruirlos nuevamente. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad ultra pragmática que nos exige respuestas. Entonces, desde el aprendizaje organizacional y la gestión del conocimiento, es importante que tengamos la capacidad de generar preguntas. Bueno, ¿y para qué nos sirve entonces la epistemología? Si pensamos en cómo funcionaba el conocimiento hace 1000 años o inclusive 500 años, para no irnos tan lejos atrás, vamos a encontrar que la filosofía estaba en el núcleo, en el centro de gran parte del conocimiento de lo que hoy denominamos educación superior. Hoy las cosas han cambiado mucho y tenemos, por ejemplo, en el siglo XXI tendencias en algunas universidades europeas inclusive a cerrar las facultades de filosofía. Entonces cabe preguntarnos, ¿para qué sirve la filosofía? Algunos dicen que es un conocimiento inútil, pero esto hay que saberlo entender. El mismo Aristóteles, como lo mencioné en otra videoclase, decía que los seres humanos, como parte de nuestra naturaleza, como seres humanos, nos interesa conocer, sentimos placer al conocer, nos gusta conocer. Entonces es muy importante que tengamos la capacidad de elaborar discursos desde una perspectiva filosófica con relación a cómo gestionamos el conocimiento. ¿Bien? ¿Para qué nos sirve entonces la epistemología? Nos sirve para hacernos preguntas, para reflexionar en función a la naturaleza y al alcance del conocimiento, para entender cuáles son los fundamentos para que una ciencia pueda ser considerada ciencia y no simplemente un arte y oficio, por ejemplo. Muy bien. Por otro lado, otros dirían, no, simplemente la filosofía es un conocimiento inútil y es valioso en sí mismo. Bueno, muy bien. Aquí vamos a encontrar varios horizontes. Me interesa entonces es que hagamos reflexiones epistemológicas, más allá de definir con plena certeza lo que es la epistemología. Y aquí quiero que hagamos una reflexión muy importante. ¿Será que vivimos en la era de la posverdad? Hoy en día, año 2017, varias instituciones, desde varias organizaciones, se dijo que la palabra de moda o la palabra más usada o la más importante en el 2016 fue la posverdad. ¿Cómo es esto? Básicamente, lo que algunos opinan es que hoy en día no importa quién tiene la verdad, sino el que más ruido hace, quien más controla las redes sociales, quien más controla los medios de comunicación. Bien. Entonces, hoy en día es más importante que nunca ser críticos con lo que consideramos la verdad y con lo que consideramos el conocimiento. Bien, y vale que nos preguntemos, ¿vivimos en la era de la posverdad? Y si es así, y si no existe una verdad, ¿eso es un debate epistemológico solamente? ¿O qué aplicaciones tiene eso? Muy bien. Otra reflexión epistemológica puede girar en torno a la pregunta, ¿qué tipo de conocimiento valora hoy en día la sociedad? Reflexión epistemológica, por ejemplo, el filósofo francés Lyotard dice que hoy la sociedad lo que se pregunta es, ¿eso para qué sirve? Es decir, hoy la sociedad ya no se pregunta, ¿eso es verdadero?, sino ¿eso para qué sirve? Algunos ubican esta tendencia, la denominan operacionalismo, es decir, en el operacionalismo prestamos mucha importancia al know-how, al saber cómo se hacen las cosas. En el academicismo nos enfocamos en el know-that, es decir, en el saber qué son las cosas, qué es eso. Bien, entonces las dos visiones pueden resultar limitadas, pero puede resultar conveniente hacer esta reflexión en términos dicotómicos para entender algunas visiones. Por ejemplo, en el operacionalismo nos importa principalmente la supervivencia económica.
En el academicismo nos enfocamos principalmente por la búsqueda de la verdad. Entonces, estas son diferencias muy interesantes. Insisto, los dos enfoques pueden tener limitaciones, pero ciertamente nos ayuda a reflexionar cómo hoy en día entendemos lo que es la verdad, lo que es la posverdad, qué tipo de conocimiento es más importante para la sociedad hoy en día. Y esto nos va a ayudar a reflexionar mucho en términos de cómo lograr un verdadero aprendizaje organizacional y una gestión del conocimiento que tenga sentido para el momento histórico que vivimos y que sea realmente enriquecedor para los colaboradores en nuestras organizaciones. Bueno, estudiosos, espero que estas breves reflexiones nos sirvan para pensar y para generar preguntas. Ese es uno de los objetivos con esta videoclase. Bueno, muy bien, estudiosos, espero que sigan disfrutando del espacio, de estos espacios virtuales, que accedan a los espacios disponibles en la plataforma y estén muy atentos a los mensajes que estaremos compartiendo para finalizar este curso. Muchas gracias a todos por sus participaciones y les deseo un aprendizaje feliz. Gracias. Bueno, terminamos así el videito. Este videito sí que es una bomba, ¿eh? Una pequeña bomba este videito. Bueno, comentarios. Sí, profe. Sí. Me gustó mucho la parte que existía el doxa y el epistemia. Es decir, el doxa era la opinión que uno puede tener, Ujú. pero la epistemia ya era un conocimiento específico, es algo más profundo, vamos a decir, no solamente una opinión. Y habló también sobre la era de la posverdad, que dice que en esta era que estamos, no importa demasiado quién tiene la verdad, sino quién es el que hace más ruido, que más ruido hacen, por ejemplo, en redes sociales. Y por ¿Cuántos último, me gusta tenés? ¿Cuántos seguidores tenés? Y si ya superaste los 1000 seguidores, como para tener una, este, como para que Facebook te pueda retribuir, o YouTube. sí, o también como los influencers, por ejemplo, tienen más voz que los académicos, que los científicos, que los docentes, que son personas más preparadas, pero siempre escuchamos más a esos influencers que quizás no tienen esa preparación, pero tienen más seguidores, son más populares, etcétera. En ese sentido, por ejemplo, se Y aplica están mucho. ahí. Y están ahí siempre y son los más creíbles hoy día, los Sí, influencers. y eso, profe, eso me gusta mucho. Mm. Muy bien, qué aplicable el video, ¿verdad? Qué aplicable no importa si ese conocimiento es verdadero, no importa si ese influencer realmente está fundamentando científicamente lo que dice, no importa si sus palabras son sólidas y tienen respaldo, fundamento académico, no importa eso. Importa qué tanto me impacte mis emociones, qué tanto yo quiera seguirle y qué tanto me convenga. Eso importa, ¿verdad? No importa la verdad. Estamos en esa época de la posverdad, ya después de la verdad. No nos interesa la verdad, sino que estamos ya después de la verdad. Bueno, y eso qué tiene que ver con la epistemología. ¿Por qué? Porque cuando habla de para qué sirve la epistemología, porque el video era para qué sirve la epistemología. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Para qué sirve la epistemología con esto? ¿Cuál es Para la hacernos relación? preguntas, profe. Yo entiendo ¿Cómo? así, ¿verdad? Que la ¿Cómo entendiste? epistemología, hola, Hola, sí. que la epistemología nos sirve para hacernos preguntas, que realmente si se está hablando con cierto criterio, si se está hablando con la verdad, o es una fantasía, o es algo que es solamente para la pantalla, o solamente para que sean seguidos por sus seguidores o tengan su popularidad como hoy en día sucede, ¿verdad? O sea, hacernos pregunta, ¿qué es lo que realmente sirve?
qué es lo que realmente es verdadero, de acuerdo a mi criterio, ¿verdad? Mm. Ya, esa es una deducción. Muy bien, Lisa. Entonces, la epistemología nos enseña a hacer preguntas, pero no cualquier pregunta tonta o cualquier pregunta irrelevante. No, preguntas que generen conocimiento, que cuestionen el conocimiento, preguntas que sean profundas y que sean capaces de producir conocimiento auténtico, conocimiento real, conocimiento verdadero, aunque estemos en la posverdad. Nos interesa que ese conocimiento sea pertinente, que sea real, que sea auténtico. No nos interesa un conocimiento que esté basado en inventos, en opiniones, sino que nos interesa ese conocimiento que esté basado en la episteme. Episteme en griego significa conocimiento. O sea, no tenemos nada contra el influencer, todo bien, pero ¿qué tal si ese influencer no esté hablando solo de opiniones? Opiniones pues son miradas subjetivas sin mucho sustento, ¿verdad? Entonces, la doxa pues es una opinión. Entonces, ese influencer, sin menos dogma, sin menos doxa, sin tantos doxas y con más episteme, tendría todavía, para los que nos interesa la profundidad, la solidez de los fundamentos y del conocimiento, tendría más credibilidad, ¿verdad? Eh, pero como la mayoría, generalmente eso no le interesa y la mayoría le tiene accesible a esos influencers, entonces esos son los seguidores que le dan me gusta, ¿eh? Y esos son los que llevan la preponderancia de tal o cual persona. Pero está muy bien, sigamos siendo influencer, pero exijámosle un poco a ese influencer que no se quede en la doxa nomás, que vaya más allá, que fundamente su saber, que hable con autoridad, no porque esté en las redes sociales y puede decir lo que se le da la gana. Eso también va a depender de los seguidores, de los que estamos de algún modo escuchando esos comentarios o esos contenidos. Nosotros somos quienes tenemos que exigir también con nuestro comentario, con nuestro posicionamiento, porque para eso sirve la epistemología, para hacer preguntas que ayuden a fundamentar lo que se está diciendo, para ver si eso, para delatar si es mero doxa o si realmente es una episteme. Porque hoy a la gente no le interesa tanto la episteme, el conocimiento, le interesa más la doxa. Opina, 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 sin respaldo. Y eso es una opinión irresponsable. A ninguna persona seria, académica y que busca el conocimiento sólido no le interesa un posicionamiento, una opinión irresponsable sin sustento. Un doxa no, espera, ¿por qué se dice doxa? Una doxa. Una doxa no le interesa realmente un conocimiento que tenga su certificación académica y científica. Bueno, entonces así vamos entrando ya a lo que es la epistemología. Bueno, entonces acá ya vimos los videitos, queda uno, pero yo ya no voy a mostrar más eso porque ya es suficiente con eso. Ya quiero entrar en el contenido porque muy rápido va la hora. Bueno, ahora veamos directamente qué es la epistemología. Pero para poder ver lo que es la epistemología tenemos que ver la etimología. ¿Qué significa etimología? La etimología estudia el origen de la palabra. ¿Dónde? ¿Cómo se originó la palabra? ¿En qué idioma se originó y qué significó en ese idioma? Veamos. A partir de la etimología, la palabra epistemología deriva del griego episteme, que significa conocimiento. Entonces, epistemología deriva de la palabra griega episteme, que significa conocimiento. Y logía significa teoría.
Por lo tanto, uniendo las palabras episteme y logía, epistemología, entonces tenemos que la epistemología significa teoría, teoría del conocimiento. Entonces, la teoría del conocimiento es, como su nombre dice, se teoriza a través de cómo se conoce. Son teorías, son posturas, son visiones, son marcos teóricos. Aristóteles dice esto, A, Platón dice B, Kant dice C, y así, cada filósofo teoriza sobre lo que es el conocimiento. Esa es la epistemología, episteme, el tratado sobre el conocimiento. Bueno, entonces quiero comentarles que la palabra epistemología tiene dos connotaciones que no está todavía muy bien consensuada porque la epistemología como ciencia nació en 1927. Fíjense que la epistemología nació en el siglo XX, es una ciencia reciente y como tal no está suficientemente consensuada en muchos aspectos y en este caso en el significado. No está suficientemente consensuado, sino que existe como dos tendencias, como dos miradas acerca de lo que significa la epistemología. Y está ese significado en el mundo angloparlante o alemán. Y después está la otra connotación que es el mundo francés. El mundo francés entiende la epistemología de un modo y el mundo alemán o angloparlante entiende la epistemología de otro modo. El mundo angloparlante o el mundo alemán entiende a la epistemología como teoría del conocimiento. O sea, es como teorizar sobre el conocimiento, pero el conocimiento en general. Aquí incluye el conocimiento filosófico. Entonces, para el mundo angloparlante, la epistemología es entonces teorizar sobre el conocimiento y el conocimiento sobre todo filosófico. Es entonces teorizar sobre el conocimiento filosófico para el mundo angloparlante. Vamos viendo. Entonces, vamos a ver qué es la epistemología entonces en este mundo angloparlante. Vamos a seguir viendo. Bueno, entonces, ¿qué es la epistemología? La epistemología entonces estudia el conocimiento, estudia los límites de ese conocimiento y estudia las posibilidades. Entonces, estudia qué es el conocimiento, qué es, qué no es y por qué. Y bueno, también estudia sus límites, esto hasta aquí sí es, y esto hasta aquí, hasta allá no es. O sea, esto sí, esto no, los límites. Y las posibilidades, qué podría ser y qué no podría ser. La epistemología también estudia qué conocemos, y si lo que conocemos realmente es así o es lo que se nos aparece nomás. Si nosotros decimos que conocemos la silla, ¿realmente conocemos la silla en su realidad o conocemos la silla como se nos aparece a nosotros? ¿Conocemos realmente la realidad tal cual es o conocemos según cómo se nos aparece esa realidad? Se pregunta también. La epistemología entonces estudia el objeto del conocimiento, estudia qué es un objeto, qué o quién lo define, qué es un objeto de conocimiento. Estudia qué es un objeto y quién define que ese sea un objeto o no objeto de conocimiento. ¿Quién define? Y define el ser humano, sobre todo unos seres humanos europeos, blancos, varones, heterosexuales, católicos. Esos son los que definen, ese grupo de población humana son los que definen
qué va a ser conocimiento y qué no va a ser. Y todo el resto del planeta tiene que adherirse a eso que ellos, eh, delimitan y afirman que es el conocimiento. Ellos son los que definen lo que es y no es conocimiento. Ahí no va a estar un paraguayo definiendo eso, un europeo. Bueno, la epistemología entonces estudia las relaciones entre conocimiento y circunstancias vitales del investigador. Estudia entonces aquellas circunstancias que tienen que ver con el investigador. Por ejemplo, su historia, su cultura, estudia el individuo, incluso las creencias metafísicas, los presupuestos teóricos metafísicos de esa persona, porque esa persona no es neutral, no puede ser neutral totalmente 100% al hacer ciencia, porque es una persona humana situada en un contexto sociohistórico, cultural, y bueno, no está en el éter, está en unas circunstancias muy concretas, entonces para poder tener una visión más amplia de lo que es el conocimiento, también hay que estudiar las circunstancias del investigador, porque, repito, él no es 100% neutral, ni lo va a ser, porque es un sujeto, y la palabra sujeto viene la palabra subjetividad viene de sujeto, por lo tanto nunca va a dejar de ser subjetivo, dado que es un sujeto. No es un objeto, es un sujeto, y como sujeto, entonces va a tener subjetividad necesariamente. Bueno, entonces esto es la epistemología según el mundo angloparlante. Según el mundo angloparlante, entonces la epistemología estudia el conocimiento, sus límites, sus posibilidades, estudia lo que conocemos, si lo que conocemos es real o es aparente, estudia el objeto del conocimiento, qué es un objeto, qué o quién define ese objeto. Estudia las relaciones entre circunstancias vitales del investigador, como su historia, su cultura, el individuo y sus creencias, sus presupuestos metafísicos. Bueno, esto entonces es lo que entiende por epistemología el mundo angloparlante, todo ese mundo alemán. Ahora vamos a ver lo que entiende el mundo francés. El mundo de habla francesa, ¿qué entiende por epistemología? El mundo de angloparlante por epistemología entiende la teoría del conocimiento, o sea, que todo ese marco teórico sobre el conocimiento más bien filosófico. Sin embargo, el mundo de habla francesa entiende la epistemología como filosofía de la ciencia, es decir, el mundo de habla francesa comprende la epistemología como un filosofar sobre las ciencias. Ya no entiende como una teoría del conocimiento filosófico, no, sino que ya entiende como un filosofar sobre la ciencia, específicamente sobre la ciencia. Entonces, para Francia la epistemología es filosofar sobre las ciencias. Algunos autores toman como sinónimo epistemología y filosofía de la ciencia, algunos autores. Otros, en cambio, entienden que la epistemología es un capítulo de la filosofía de la ciencia. Imagínense, qué locura. ¿Cómo la epistemología va a ser un capítulo de la filosofía de la ciencia? Al revés debería de ser. Porque la epistemología es, desde el punto de vista etimológico, es teoría del conocimiento general, del conocimiento filosófico. Y si nosotros hablamos de filosofía de la ciencia y decimos que la epistemología es una parte de la filosofía de la ciencia, ¿dónde queda la filosofía? ¿Dónde queda la teoría del conocimiento filosófico en general? ¿Dónde queda entonces la filosofía? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda entonces el conocimiento filosófico? ¿Acaso el conocimiento filosófico se diluye en filosofía de la ciencia? Por lo visto que esos son los que quieren los franceses. Por eso quieren hacer de la epistemología una partecita de la filosofía de la ciencia. ¡Qué locura! ¡Qué absurdo! Bueno,
Y la filosofía de la ciencia, entonces, para el mundo de habla francesa, es una rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto. Lo que se investiga y su producto. ¿Qué es? ¿Hasta dónde llegamos? El conocimiento científico junto con la práctica científica incluye a la epistemología, pero más vale. Debería de ser al revés, la epistemología incluye a la filosofía. ¿Se dan cuenta cómo el énfasis de la filosofía del mundo de habla francesa considera más bien la epistemología solo como una cuestión de la ciencia, como un filosofar sobre las ciencias? Es ya una visión reduccionista. Pero bueno, permanecen esas dos connotaciones del mundo anglosajón y del mundo de habla francesa. No está suficientemente consensuado en su significado en la epistemología. Bueno, entonces, René Descartes, dice acá, en la época moderna se considera a Descartes y Locke como los primeros epistemólogos. Bueno, o sea, ya hay antecedentes de un interés acerca del conocimiento. Ya hay antecedentes en Platón, en Aristóteles, como vimos en el video. Sin embargo, ya de una manera más oficial son René Descartes y Lux los primeros epistemólogos, los primeros que son considerados epistemólogos. ¿Por qué? ¿Por qué Descartes y Lux? Porque son así el polo opuesto, como lo blanco y lo negro, lo feo y lo lindo, lo flaco y lo gordo. Así son Descartes y Lux. ¿Por qué? Porque Descartes es racionalista y Lux es empirista. Para todo racionalista, en ese caso para Descartes, la única fuente válida del conocimiento es la razón. Y para John Locke, de Inglaterra, Descartes es francés, acuérdense, francés. Y Locke es de Inglaterra. Entonces, para Locke, la fuente del conocimiento válido, la única fuente de conocimiento válido es la experiencia. La experiencia, mientras que para Descartes la única fuente de conocimiento válido es la razón. Por eso Descartes, repito, es racionalista y Locke es empirista. Solo la experiencia es una fuente valiosa, válida para el conocimiento. Entonces, imagínense, están así, peleaditos. Descartes la razón y Locke la experiencia. Ambos están encerrados en la idea de que la única fuente de conocimiento válido es o la razón o la experiencia. Bueno, Descartes francés, 1596-1600, siglo XVII. Da inicio a la teoría del conocimiento como ámbito de reflexión. La razón es origen y fuente de conocimiento certero, la única fuente válida de conocimiento certero. Para John Locke, los sentidos como origen y límite del conocimiento humano. ¿Por qué límite? O sea, el conocimiento se origina en los sentidos, en la experiencia. Se origina ahí. Si no se origina ahí, no hay conocimiento. Si no tienen un origen empírico, no es conocimiento. ¿Y a qué se refiere cuando dice límite? Y el límite es que el límite viene dado justamente por la experiencia. Si no pasa por la experiencia, no puede ser un conocimiento humano. Si yo digo el alma es inmortal, ahí hay un límite. Esa afirmación no puede ser nunca científica porque el alma no pasa por los sentidos. Yo nunca dije, ay, mira el alma, es de color negro el alma. El alma es de color amarillo. Ay, hola alma, mira cómo estás. Nadie vio nunca al alma, no pasa por los sentidos. Entonces, ese es un límite. Nunca será un conocimiento científico. El alma nunca formará parte de un conocimiento científico. Bueno, porque el conocimiento científico necesariamente para lo que se originan los sentidos, pero más allá de los sentidos no es posible conocer nada.
Ya. Si nosotros decimos que el alma es inmortal, bueno, no sabemos, pero más allá de eso, no sabemos qué puede pasar. Solamente decimos que no es un conocimiento, no puede ser un conocimiento porque no podemos probar en la experiencia, dice Luke. Bueno, ambos, tanto Luke como Descartes, coinciden en que no conocemos a los objetos en sí mismos, sino las ideas de esas cosas que están presentes en nuestra mente. No conocemos la silla, o no conocemos el árbol, o no conocemos la naturaleza. Conocemos, lo que sí conocemos son la idea que nosotros tenemos sobre esas cosas, las ideas que nosotros tenemos en nuestra mente sobre esos objetos. O sea, no conocemos las cosas como son, sino conocemos cómo esas cosas están en nuestra mente. Es decir, conocemos las cosas no como son, sino como nosotros somos capaces de conocer. No conocemos las cosas tal cual son, sino según lo que nosotros podemos conocer a través de nuestras ideas. Bueno, tanto Descartes como Luke entonces sembraron semillas para posteriores indagaciones llevadas a cabo por autores como Hume, Berkeley, Kant, entre otros filósofos, quienes intentaron responder al desafío escéptico. ¿Qué decían los escépticos? Los escépticos decían que no es posible el conocimiento. Los escépticos decían que no se puede, que las cosas no se pueden conocer. Si las cosas no se pueden conocer, no puede haber ciencia, porque toda ciencia tiene que ser un objeto de conocimiento válido. Entonces, si nosotros decimos como los escépticos que las cosas no se pueden conocer, no puede existir conocimiento científico. Bueno, Kant también intentó responder a ese desafío escéptico. Los escépticos decían que no es posible el conocimiento. ¿Qué hizo Kant? Escribió 3 grandes tomos de 1500 páginas. Crítica de la razón pura, 500 páginas. Crítica de la razón práctica, 500 páginas. Crítica de la razón estética, 500 páginas. En 1500 páginas, Kant responde a esta pregunta, a esta postura de los escépticos, quienes decían que no hay conocimiento y que no es posible el conocimiento. Bueno, a esa afirmación y a esa incredulidad, Kant responde en sus 3 tomos: Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica y Crítica de la razón estética. Es el primer escrito filosófico fundamentado acerca de lo que es el conocimiento. Antes de él, nadie lo había hecho. Él es el primero que estudia acerca de lo que es el conocimiento y cómo se produce el conocimiento y quiénes validan el conocimiento y cuáles son los límites del conocimiento y cuáles son las posibilidades del conocimiento. Todo eso él impecablemente lo deja en estos 3 tomos. Kant. Entonces, Kant es el primero que hace posible, que va poniendo esos antecedentes y que va abriendo la cancha como para que la epistemología como disciplina filosófica pueda existir y pueda nacer. Él pone las bases filosóficas, la fundamentación sólida para el nacimiento posterior de lo que es hoy la epistemología. Él, con su fundamentación estrictamente filosófica y alemana, entonces sus libros están en esta postura entonces del mundo angloparlante, ya que él también era alemán. Kant era alemán. Entonces Kant es el que pone las bases de esta fundamentación filosófica y así entonces se va poco a poco conformando en este marco teórico. Dice Kant,
es un teórico del conocimiento. En la crítica de la razón pura, parte del conocimiento, parte del mismo, o sea, el conocimiento como un hecho que debe demostrar cómo se da. O sea, en su libro Crítica de la razón pura, él parte ya afirmando que el conocimiento sí es posible. El conocimiento es posible. Y de este modo, ¿verdad?, le da un desbaratón a los escépticos que decían que no es posible. Él parte diciendo que el conocimiento científico sí es posible. ¿Mm? Sí es posible. Ya parte, ya, eso es un hecho, ya no se discute. Él ya parte del conocimiento como un hecho, no como una mera posibilidad, sino como una realidad dada. Bueno, entonces él explica ahí en la crítica a la razón pura, él explica cómo es posible que se produzca el conocimiento. Esta explicación, esta fundamentación es una estrategia muy fuerte contra el escepticismo. Es una estrategia, una fundamentación que le calla absolutamente al escepticismo, que se quedan sin arma y sin recursos. Bueno, entonces, de este modo, el marco teórico o la crítica de la razón pura escrita por Kant es un antecedente de la epistemología. Da cuenta de los rasgos del conocimiento científico, de las matemáticas, de la física, y que no poseería la metafísica. Claro, en la crítica de la razón pura, él dice que para que sea conocimiento científico, tiene que partir de la experiencia, dice Kant, tiene que partir de la experiencia, y si no parte de la experiencia, si no parte de los sentidos, no puede ser considerado como conocimiento. Entonces, la metafísica, ¿cómo queda? La metafísica, entonces, el objeto de la metafísica, entonces, según esto, ya no tendría sentido, porque el objeto de la metafísica, pues, son objetos, no son objetos experimentable. El alma no se puede ver, no se puede demostrar. El alma, la bondad, todos estos valores no se pueden mostrar ni no se pueden demostrar. Bueno, entonces Kant habla del fenómeno y del noúmeno. Kant dice que todo lo que se puede conocer es lo que se llama fenómeno, y todo aquello que no se puede conocer se llama noúmeno. Por ejemplo, el alma es un noúmeno. La libertad es un noúmeno. No se puede conocer. Todos estos objetos no se pueden conocer. Y si no se pueden conocer, no pueden ser objeto de la ciencia. Porque para que sea objeto de la ciencia, tiene que haber pasado por la experiencia, dice Kant. Bueno, entonces dice, antecedente de la epistemología da cuenta de los rasgos del conocimiento científico, la matemática y la física, y que no poseerían la matemática. Claro, él digo la metafísica. Matemática, física, todo eso son ciencias, pero la metafísica no es ciencia, según Kant. Bueno, Kant emprendió la fundamentación filosófica de la ciencia moderna, dada a la luz de los siglos XVI y XVII. Bueno, imagínense, pónganse nomás a pensar, queridos amigos, queridos chicos, queridos alumnos, pónganse a pensar la gran labor que hizo este monstruo de filósofo alemán, un capo. Él fue el primero que emprendió la fundamentación filosófica de la ciencia moderna. Pero él acaso no habló de los objetos del conocimiento, aquellos objetos que se pueden conocer y que no se pueden conocer. ¿Por qué? ¿Por qué ahora decimos que él puso entonces que él expuso la fundamentación de la ciencia moderna, si lo que él hizo nomás es lo que él hizo nada más es hablar de noúmeno y fenómeno? O sea, lo que él hizo nomás es argumentar
de que para que sea ciencia un objeto tiene que tener una base verificable. ¿Y qué tiene que ver eso con la fundamentación de la ciencia? Claro, tiene mucho que ver porque solo puede ser objeto de la ciencia aquello que es fenoménico, o sea, todo lo que cabe dentro del fenómeno es objeto de la ciencia, porque el fenómeno es aquello que se puede conocer a través de los sentidos y el noúmeno es aquello que no se puede conocer. Entonces, todo lo que cabe bajo el objeto del fenómeno es considerado un objeto científico, ¿verdad? Porque se puede experimentar. Y todo lo que cabe bajo el noúmeno no puede ser considerado científico porque no se puede demostrar empíricamente. Bueno, por eso él desató la revolución científica, ¿verdad? La revolución científica para él significó ver, comprender y modificar el mundo a base de una matematización de la realidad, a base de una observación y de una experimentación. La ciencia nació en este contexto de matematización, donde la matemática era la ciencia suprema, donde la observación y la experimentación eran los criterios fundamentales para ser considerados ciencia. En este contexto, entonces, nace la revolución científica. La revolución científica tiene bases matemáticas. Y aquí es donde también aparece Galileo Galilei. Para él, la ciencia es igual a objetividad y cuantificación. Galileo Galilei también aparece en el contexto de la matematización, ¿verdad? De la objetividad y de la cuantificación. Y ahí tiene que ver la velocidad, la aceleración, todo lo que tiene que ver con la objetividad, con la matematización. Entonces, para esta revolución científica, para Galileo Galilei, lo cuantificable es lo que permite determinar que la naturaleza no es caótica y que posee un orden racional. ¿Y cómo se da ese orden racional de la naturaleza? A través de la matemática. La matemática es la que ordena ese mundo caótico, ese mundo natural y racional, ¿verdad? Bueno, entonces la matemática es la que ordena todo y plasma en leyes que explican la regularidad. Y el éxito de la ciencia entonces se da a través de la explicación, de la predicción, que está sustentada en un método. Está el método de la explicación, el método de la predicción, y sobre eso la ciencia se basó y hoy podemos decir que la ciencia tiene un auge muy importante. Bueno, nace de este modo con Kant. Nace con Kant, entonces, este caldo de cultivo, este contexto para la revolución científica. Aquí está en su auge, en su máximo apogeo, el nacimiento de la ciencia. Aquí está Galileo Galilei y nace en un contexto matemático. El éxito de la ciencia viene dado por la matematización de la realidad. Bueno. Acá está. Y así nace la protoepistemología. Proto es el inicio de la epistemología cultivada por matemáticos, científicos, filósofos sin formación científica y científicos sin formación filosófica. Bueno, estos científicos sin formación filosófica y estos filósofos sin formación científica veían necesario discutir la objetividad de la ciencia, su independencia, libertad de investigación, función social de la ciencia, la ética de la ciencia, el valor de los procesos inductivos y deductivos y otros. Esto entonces es lo que se veía necesario discutir. Había un yaboray en la cabeza de los filósofos y de los científicos, porque los filósofos no sabían de ciencia y los que sabían de ciencia no sabían de filosofía y los dos se necesitaban. Y aquí empezó
la profesionalización de la epistemología. Aquí nace la epistemología como ciencia en 1927. Nace con el Círculo de Viena. En ese Círculo de Viena, en Viena, cada semana se reunían físicos, filósofos, matemáticos, biólogos, sociólogos, historiadores, psicólogos, heredia. Se reunían cada semana para pensar sobre los acanazú que le traía la ciencia, que no entendían el concepto tal, y ahí salían al paso los filósofos, y de paso los filósofos se enteraban acerca de la problemática científica, y resultó en una instancia muy enriquecedora. Ahí nace la epistemología como ciencia, en 1927, de ese círculo de pensadores. Después, ¿qué pasó? Estalló la Segunda Guerra Mundial y se diseminaron ellos por varios países, fueron desterrados, exiliados a los Estados Unidos y otros países. Y ahí se cortó esa reflexión semanal. Y los filósofos seguían trabajando, escribiendo, seguían escribiendo, pero ya no como círculo, sino que de manera individual. Bueno, a ver un poco la profesionalización. Creo que acabó ahí. Bueno, ya estamos en la hora. Vamos a dejar hasta acá. Quiero escuchar resonancias un poco antes de pasar, porque me queda un segundo video, me queda la parte 2 y me queda otro video, me quedan 2 videos. Mañana vamos a hacer malabarismo para tratar de dar los 2 videos. Malabarismo vamos a hacer. Pero yo me detuve un poco en esta primera parte porque aquí está la base y no me importa si voy gastando hora de las otras clases, porque si no tienen buena base en esto, después no van a poder entender lo que viene lo otro. Por eso me estoy demorando un poco más. Bueno, me gustaría escuchar un poco, sobre todo de la gente que no ha participado todavía, hacer un poco de eco, a ver hasta dónde entendieron, qué les pareció esta explicación. Ah, 7:32 tengo yo. Ah, yo pensé que era 52, 7:32 dice. Ah, acá yo miré ¿cómo se llama? En mi notebook era ahí 32, pero acá miro en mi celular y es y 32. Tenemos tiempo. Bueno, me gustaría hacerle una resonancia y después voy a pasar, si me da tiempo, al otro video, porque como les digo, nos quedan 2. Bueno, pero no quiero hacer muy monótono hablando y hablando yo, porque muy aburrido es así. Yo también quiero escucharles a ustedes, quiero ver cómo están asimilando, si están entendiendo, si tienen preguntas, si tienen inquietudes, si le está siendo muy pesado, muy tedioso. Quiero saber un poco del otro lado de la pantalla, ¿qué existe? ¿Qué hay? Alba me dijo que iba a estar en una reunión. ¿Y esta N de quién es? Natalia Ríos. Nati, ¿y vos? ¿Estás ahí? ¿Podrías aportar un poquito, Nati? Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Natalia, Estoy querida? escuchando. Muy bien, estoy ¿Estás, escuchando todo. estás grabando ahí? ¿Y qué Sí, nos puedes contar, Nati? y estoy escuchando cada paso que estás hablando, profe, sobre el conocimiento en la Mm. epidemiología. Epistemología. No me sale ahí, no, Epis. la palabra. Es así hoy con la jera, así con tu ya con la Sí. jera. Epistemología, tu ya jera. Epistemología viene de la palabra episteme. Episteme es una palabra griega, viene del griego. Por eso nos cuesta a nosotros, porque nosotros hablamos castellano, no hablamos griego, ¿verdad? Así Eh, mismo. eh, bueno, ¿y qué te quedó, querida Nilda, querida Natalia? ¿O alguna Y vos sabes pregunta que... eh, profe, me hizo recordar a mis momentos de escuela con los filósofos que estuviste hablando. Me volvió a recordar a los momentos que estaba en el colegio, porque vos sabés que esto no se da más en la facultad. Por ejemplo, yo en la facultad donde yo me recibí,
Yo ya no daba más de estos temas, ¿verdad? De los filósofos, no, de Sócrates y eso, no llegamos más a hablar de esos temas. ¿Y qué Solo se carrera? habla ¿Y qué más. carrera? Y yo elegí una carrera que es fuera lo de la filosofía. Más se centra también en la filosofía, pero es un poco más alejado, que es la Mm, enfermería, la carrera de enfermería. ah, De ese me entiendo, sí. recibí. Mm, entiendo. Y Ya. estoy ejerciendo también mi carrera. Vos sabés, en serio, vos sabés que yo en la Uninorte cuando estaba como vicedecana, allí había maestría en fisioterapia, maestría en salud y maestría en enfermería. Y vos sabés que yo he visto que en la malla curricular de la maestría en enfermería, ellos tienen en la Uninorte, siguen teniendo como materia epistemología de la enfermería. Es una cosa que nunca he visto, pero te cuento que algún día si vos vas a hacer la maestría en la Uninorte, te vas a acordar de mí. Tienen una materia en la malla curricular que se llama epistemología de la enfermería. Eso es importante, me gusta. Sí, Y voy a sí, hacerlo en la prueba. en la Eso, Uninorte, muy voy por interesante eso. eso. Sí. Y en la Católica también tienen maestría en enfermería en la Universidad Sí. Católica. He visto que ya hay doctorado también ahora, que vienen los chilenos ahí y creo que en la Católica Mm. es el único lugar donde hay doctorado en enfermería. Maestría nomás. Y Sí, sí, sí. creo que la Uninorte y la Católica son las únicas universidades que tienen maestría en enfermería y la Católica es la única que tiene doctorado en enfermería. Y vos sabés que tiene un poco, yo me sorprendí tanto, dije, mira qué lindo esto, qué belleza esta malla, nunca he visto epistemología de la enfermería, qué lindo. Y ha de Entonces, ser hay que, lindo, realmente ha de ser sí, profundo también sí. de ese lado, ¿Sabés ellos porque que vos estudian sabés que ahí? ya, Sí, ¿sabes que ellos y, estudian ahí? ¿Es la enfermería una ciencia? ¿Por qué es una mm, ciencia? ¿Cuáles son los ah, elementos que le constituyen como ciencia? mm, ¿Cuáles son los elementos que le constituyen y cuáles son los elementos que le impiden ser ciencia? Entonces, así pues se filosofa sobre la cientificidad de la disciplina. Y finalmente, mm, finalmente se pronuncia la epistemología sobre esa disciplina y dice, sí es una ciencia por esto, por esto, por esto. Y estos autores dicen que sí mm, es una ciencia por estas razones. Estos autores dicen que no es una ciencia por esto, por esto, por esto. Y se mm, estudia todas las discusiones y después hay conclusiones, ¿verdad? Hay conclusiones. Pero en definitiva lo que se mm. estudia es la cientificidad de la disciplina y toda esa discusión acerca de la validez científica o no de esa disciplina. ¿Podrías enterarte un poco a ver qué tal la cientificidad de tu enfermería? Voy a, voy a hacer un poco, voy a hacer una investigación profunda de esa parte. Mm. Me gusta luego. Sí, y vos sabés que, o sea, hay, por ejemplo, epistemología de la música, epistemología del teatro, epistemología del derecho, Mm, epistemología de la salud, epistemología de la medicina, epistemología, o sea, porque epistemología de todo hay. ¿Por qué? Porque la mm, epistemología lo que estudia entonces es la cientificidad de esa disciplina, de la mm. música, del arte, de la poesía, del teatro, de la biología, de la medicina, de la enfermería, de la salud, de la Ay, sí, arquitectura, del derecho. O sea, la epistemología está en en todo, todo. porque sí o Mm, sí, en todo. Lo que pasa es que hay muchos enfoques que todavía no se actualizaron, que ni saben luego que existe la epistemología y menos van a saber qué es la epistemología. Entonces nuestra educación realmente está muy desactualizada, está muy atrasada y no se habla en esas disciplinas acerca de la epistemología. Nosotros tenemos la suerte que en educación hablamos y al final van a ver en el programa, se habla de la epistemología de la educación. ¿Y qué se plantea ahí? Ahí se plantea la educación. ¿Es una ciencia o no es una ciencia? ¿Quiénes dicen que es una ciencia y cuáles son sus argumentos? ¿Quiénes dicen que no es una ciencia y cuáles son sus argumentos? ¿Cuáles son los argumentos más sólidos que te convencen? ¿Los que dicen que son una ciencia o los que dicen que no son una ciencia? Finalmente, ¿es o no una ciencia?
para algunos muy sólido no es una ciencia y para otros también muy sólido sí es una ciencia. O sea, es un debate candente de bárbaro, es un debate, una lucha campal. Este es un debate que no pamo ainde, no pamo ay. Si no se ponen de acuerdo, pues, ni siquiera todavía para el significado de epistemología, ¿te parece que se van a poner de acuerdo acerca de la cientificidad de la disciplina? Hay muchos intereses políticos allí, hay muchos intereses de todo tipo, no solamente intereses epistemológicos, sino intereses políticos, intereses geográficos, intereses ideológicos, hay mucha mezcla ahí. O sea, en estas cosas Sí. se debaten muchas cosas, se juegan muchos factores. Por eso es que es una discusión muy compleja, ¿verdad? Porque no podés mirar solamente una arista, tenés que mirar varias aristas. Sí, Así mismo así es, es. profe. Así mismo como vos decís. Por eso es muy interesante. Bueno, muy bien, Natalia. ¿Y quién más? ¿Alguien quiere decirnos algo? ¿Ustedes sabían acerca de la existencia de la epistemología o es la primera vez que escuchan? Bueno, profe, yo lo que te puedo decir que escuché todo espectacular, pero es tan difícil de retener todo porque como se trata de filosofía, todo es muy profundo, ¿verdad? Es Y mucha información. al final lo que yo te puedo decir es que lo que se me quedó grabado es que en 1827, prácticamente era 1900. 1900. 1927, ¿verdad? Mm. Que Siglo XX. estos filósofos, ¿verdad? Que se reunían para pensar sobre esto, hicieron nacer más o menos hasta que se suspendió por el tema de en Segunda Guerra Mundial. 1929 por la guerra, ¿verdad? Mm. Pero le traía mucho a Canasú a estos científicos, por ejemplo, el tema de la cientificidad. ¿Es una ciencia? ¿No es una ciencia? ¿Qué es la objetividad? ¿Existe la objetividad? ¿La subjetividad impide la ciencia? ¿Quiénes tienen que validar la ciencia? ¿Quiénes tienen que decirnos si esto es ciencia, si no es ciencia? ¿A quién le seguimos? eh, ¿Realmente le seguimos a los franceses o le seguimos a los anglosajones, a los alemanes? ¿A quiénes le seguimos? O sea, tiene que haber una autoridad que dirima eso, que se hable, que se discute, que se pronuncie, que se unifique. Tiene que haber líneas comunes que no había. Entonces se pusieron las pilas y cada semana debatían eso, ¿verdad? Porque los científicos ignorantes de filosofía no, esto pues son todas discusiones filosóficas. Si bien son problemas científicos, eh, para resolver estos problemas científicos hay que hacerlo desde la filosofía, porque si se hace desde la ciencia, no se responde, porque están en el mismo nivel ciencia con ciencia. Tiene que ser uno que sea una metaciencia, y la epistemología funciona como una metaciencia. ¿Qué significa eso? Que es un peldaño más sobre la ciencia. La epistemología es una ciencia, pero es una ciencia especial, es como una ciencia, ¿cómo se llama eso que van y que revisan y que se pronuncian sobre si se hicieron bien las cosas? Es como la epistemología es como la que fiscaliza, es como un fiscal. La epistemología es una ciencia, metaciencia, que es la que fiscaliza a todas las demás ciencias, fiscaliza. Pero ¿por qué tiene ese poder de fiscalizar? Porque ella es ciencia, pero no es una ciencia cualquiera, es una ciencia filosófica. Y al ser una ciencia filosófica, la filosofía le da la autoridad y los elementos para pronunciarse sobre las otras ciencias que no son filosóficas. Porque la filosofía sí tiene recursos muy profundos que no tiene la ciencia solamente, la ciencia en sí, ¿verdad? Entonces, por eso la epistemología funciona como una metaciencia y como la que fiscaliza a las demás y la que se pronuncia acerca de la cientificidad o no, acerca de la posibilidad o no.
Imagínense, imagínense la responsabilidad que tiene la epistemología y la categoría que tiene, una ciencia muy especial, filosófica, es una ciencia como todas las demás, pero además de estirpe filosófica, porque es una parte de la filosofía, es una disciplina filosófica. Por eso es que es especial y es muy linda, es muy apasionante. La epistemología es muy apasionante. Pero es la que fiscaliza, ¿eh? Ese fiscal cuando va a venir a revisar si está bien tu informe, si están todos tus papeles, si cobraste bien. ¿Qué hacen los funcionarios? Pero corridas, ¿dónde está mi papel? ¿Dónde está mi factura? ¿Está en orden? ¿Dónde están todos mis pruebas? ¿Dónde están? Así están, tiene que estar todo porque si no el fiscal, ¿verdad? Le baja una, ¿cómo se llama? Una multa o no le habilita. Así está, ¿verdad? Cuando va a ir el fiscalizador. Bueno, así también actúa la epistemología. Mírenla como una fiscalizadora, como un fiscal que está ahí. Esa es la epistemología. ¿Verdad? Se pone unos lentes, ¿verdad? Unos lentes filosóficos y desde allí mira, a ver, veamos un poco miremos un poco al arte. ¿Esto es una ciencia o no es una ciencia? ¿O por qué? Se pone su anteojo. Miremosle un poco a la medicina, a ver cuáles son los rasgos filosóficos científicos que tiene para poder pronunciarnos acerca de su cientificidad, qué es lo que le habilita y qué es lo que le dificulta. Finalmente, ¿cuál es el veredicto? Así funciona la epistemología. Véala el trabajo. ¿Qué les parece? Interesante es su trabajo, ¿eh? Y en el siglo XX recién nació, imagínense, en 1927 nació. Y nació de las preguntas, de los desesperos, de las discusiones de los diferentes profesionales. Allí iban psicólogos, filósofos, teólogos, historiadores, a todos los ólogos iban ahí, con sus problemas que ponían sobre la mesa. Y ahí se pronunciaban. Todos ponían sobre la mesa sus dificultades, sus cosas, sus posturas, sus miradas, y bueno. Y así nació. En el Círculo de Viena, en Viena. Eso que ustedes, el vals de Viena que habrán bailado en su casamiento, ustedes, ¿se acuerdan del vals de Viena? Bueno, ahí, donde nació ese vals, ahí nació la epistemología, acuérdense. El vals, eso de Viena. Talam, tatam, taram, tam, tam, taram, tam, tam. Bueno, qué interesante, ¿verdad? Ahora, con más razón, todavía van a querer bailar el vals de Viena porque se van a acordar de la epistemología. Ay, qué gracioso. Ya, Bueno, ya lo su época, profe, de ya bailar llegó eso. su época. Ya llega todo. Exactamente, el vals ahí, que bueno, que terminó que la mamá baila con que el papá baila con la hija, el vals. Y usted en su cabeza, mientras tanto, la epistemología, que nació en Viena. Bueno, así hay que tomar alguna figura para que se acuerden los alumnos y para que no les resulte muy aburrido. Bueno, entonces, tenemos otro. A ver un poco, voy a mirar un poco, parte 2 dice acá, voy a mirar un poco mi Power. Espera que voy a mirar qué tengo en mi PowerPoint, acá que tengo. Ya. Tenemos todavía una partecita interesante, pero no quiero mezclar, quiero dejar acá nomás porque demasiada información es. Y bueno, entonces mañana voy a continuar la segunda parte de esto y después voy a retomar lo que corresponde a la clase de mañana, porque mañana también tenemos que ver cuándo y dónde nacieron las ciencias humanas y sociales y cómo nacieron las ciencias matemáticas, ¿verdad? Porque
hay una peleita histórica entre las ciencias, matemáticas, entre las ciencias matemáticas, físico-químicas y las ciencias humanas y sociales. Las ciencias humanas y sociales siempre fueron consideradas como la parienta pobre de la ciencia, ¿verdad? Como las ciencias de segunda categoría, que no son estrictamente ciencias. Las que son estrictamente ciencias supuestamente son las ciencias físico-químicas, matemáticas, aquella que se puede... Ah, Lisa dice, profe, me voy a retirar, dice. Bueno, Lisa, supuestamente las ciencias de primer nivel son aquellas ciencias cuyo objeto de estudio son objetos matemáticos, físicos o químicos. Y eso vamos a ver un poquito mañana eso, pero tiene mucha lógica que esas ciencias sean consideradas así porque las ciencias nacieron en un contexto matemático. ¿Se acuerdan que recién vimos? Las ciencias nacieron el auge de las ciencias nacieron justamente dentro de ese contexto matemático donde lo verdaderamente importante eran las matemáticas porque las matemáticas permitían cuantificar, verificar, observar y experimentar los objetos de estudio, ¿verdad? Entonces, por eso, esas eran las ciencias creíbles, aquellas que eran matematizables, demostrables, comprobables, verificables, es decir, todo aquello que venía amparado a la filosofía positivista. Entonces, la filosofía positivista es lo que protege, fundamenta y ampara esta visión científica matemática. Y en ese contexto nacieron las ciencias y en ese contexto las ciencias humanas y sociales pasan a ser parienta pobre. Son acá pobrecitas, ciencias de segunda categoría, son así ciencias no importantes. Bueno, mañana vemos eso entonces, Dios mediante. Así que muchísimas gracias por la atención, por el interés. Y mañana terminamos esta parte entonces de lo que es la epistemología, del origen, de cómo se fue dando, del significado y el contexto del nacimiento de las ciencias humanas, las ciencias sociales y las ciencias matemáticas. Bueno, que tengan muy buenas noches y nos vemos. Buenas noches, Hasta profe. luego. Hasta Lisa, luego, no profe. olviden marcar Buenas la noches. asistencia. Está en el Ah, chat del Zoom. sí. Pero si tienen dificultad, me pueden escribir nomás al privado y yo les envío también, porque a veces desde el celular, cuando uno se conecta desde el celular, no sale el chat, por cualquier eventualidad. Gracias, profe. Muchas gracias, licenciada Serena, por acompañarnos, por estar siempre ahí. Gracias No, por favor. por su apoyo. Buenas Buen noches. descanso para todos. Gracias igualmente.